a todos. Estamos en tu programa Su Esfera Conectando con la Naturaleza. El día de hoy estamos de nuevo con el doctor Marco Antonio González Brizuela, que nos acompañó el miércoles pasado para hablarnos con respecto a la cannabis y su parte de la legislación, tanto para el uso médico como para la parte de lo que es la producción. ¿Por qué? Porque nos ha interesado muchísimo este tema. Últimamente ha sido un tema de alto interés para la gente, ¿sí? Hemos visto que se han estado generando muchos pequeños productores de aceite canábico y vendedores, obviamente, entonces, para diferentes presentaciones en diferentes usos. Y creemos que es importante que ustedes, como parte de nuestra audiencia, conozcan un poquito más sobre este tema. Y digo un poquito porque es bastante amplio, entonces vamos a terminar de darles en este programa la información con respecto a la historia y con respecto a los usos en el tema médico veterinario, ¿sí? Si les parece, vamos a entrar directamente ya a la materia para poder platicar con el doctor Marco Antonio González Brizuela, que nos da muchísimo gusto tenerlo nuevamente con nosotros aquí y que nos pueda hacer una pequeña y un breve resumen, así muy pequeñito, doctor, de lo que nos dimos la reunión pasada, ¿sí? Y podemos entrar ya a un tema muy importante para nosotros, que es conocer un poquito de esta historia, que ahorita te lo pregunto. Adelante, doctor, cuéntanos. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes, Gaby, qué bueno que me invitas otra vez. Buenas tardes a todos. La vez pasada, el programa pasado que nos hiciste favor de invitar, hablamos, nos enfocamos sobre todo a la cuestión legal del uso del producto desde el punto de vista médico veterinario. Entonces, dando algunas pautas, viendo algunas cosas que se tiene que trabajar, que todavía en este asunto, todavía más para profundizar, como lo comentabas tú en su momento, ¿no? Quizá afinar la norma ya en la cuestión de veterinaria, en la cuestión de medicina y también de aspectos de nutrición, ¿no? Ahora, en este programa, pues, me gustaría que se hablara sobre la historia del uso de la medicina canábica y enfocarnos a aspectos clínicos, veterinarios y quizá un poquito, si nos da tiempo, si nos permite, doctora, hablar sobre algunas experiencias que hemos tenido aquí en México con el uso de esta medicina, de la medicina canábica. Ya más adelante quizá también hablar sobre, diariamente se produce mucha información científica respecto al uso de la medicina canábica, a los nuevos compuestos que se han ido descubriendo y tratamos de estar a la vanguardia en este sentido, ¿no? Sí, Perfecto, doctor. doctor. Claro que sí podemos trabajarlo exactamente. Nada más busquemos ser un poquito enfocados para que no nos tardemos mucho. Pero primero que nada, doctor, vamos entonces a trabajar lo que es el tema de la historia. Como todos sabemos, la mayor parte de los productos farmacéuticos que al día de hoy utilizamos tienen un origen principalmente botánico, ¿no? Floral, arbóreo, ¿no? Y derivados principalmente de varias plantas, ¿sí? Y también en algunos casos, de algunos extractos de algunas sustancias producidas por los animales también, incluso, ¿no? Y bueno, esto no ha sido desde ahorita, ¿no? Ha sido desde hace muchísimos años. La cannabis, sabíamos que se ha utilizado por muchos, muchos años. Nuestros ancestros lo utilizaban, pero esa información no se las voy a dar yo, se las tiene que dar el doctor. Es su tema y él es el que nos tiene que compartir todo su conocimiento. Doctor, cuéntanos, por favor, un poquito de la historia. Sí, Gaby, cualquier interrupción, lo agradeceré. O sea, para que si me preguntas algo, voy a estar pasando unas transparencias. Claro que sí, por favor, doctor. Diapositivas, Adelante. por favor. Y cualquier duda sobre la marcha. Vamos. Ahí está. Perfecto. Sí, Ahí está. bien, 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 bien. ¿Por qué no?
Bueno, el uso médico de la cannabis, la planta de cáñamo, cannabis sativa, se remonta a hace más de 4.000 años para su uso lúdico, médico e industrial. ¿Sí? El primer registro histórico de cannabis con fines medicinales fue alrededor del año 2700 antes de Cristo. En el libro chino Pen Sao, considerado la primera farmacopea de la historia. La planta se describe contra el dolor articular, la gota y la malaria. Si no, pues... Otra referencia está en el libro de Materia Médica, escrito en el año 70 después de Cristo por el griego Pedanio Dioscórides, considerado el fundador de la farmacopea. Permítame un segundo, doctor. Es que no sé qué pasa porque no puedo pasar las imágenes. A ver, un segundo. A ver. ¿Ok? Ahí está, ya. Perfecto, muy bien. Ya está. Muy Ok. bien. Muy bien. Este es febrero. Ok. Bueno. Considerado el fundador. El libro cataloga las plantas medicinales, incluida la cannabis, utilizadas contra el dolor e inflamación de articulaciones. Ahí vemos un cuadro de este griego y un tratado también, bueno, esto ya es del siglo XVI, pero hace referencia a este médico, ¿verdad? Que es el libro de Materia Médica, escrito en el 70 después de Cristo, ¿no? Ahí, bueno, ya en el siglo XIX, en 1843, el médico irlandés William O'Shaughnessy pasó una temporada en Calcuta, en la India, y publicó un artículo importante sobre las aplicaciones terapéuticas de cannabis indica, un remedio tradicional en las culturas orientales. El documento enumera sus experiencias con extractos de plantas en animales y humanos, según las recomendaciones de los nativos y la experiencia clínica misma. Luego este médico procedió a indicar el producto en el tratamiento del cólera, el reumatismo, el tétano, la ira, el dolor y las convulsiones. El doctor William contribuyó decisivamente a publicar el uso de medicinal del cannabis en la Europa del siglo XIX. ¿Sí? Okay. Ahí vemos un extracto de cannabis de principios del siglo pasado, ¿no? Los compuestos cannabinoides de la planta suman alrededor de 103. ¿Por qué estoy hablando ahorita de los compuestos? Porque en el siglo XX, ya después, impulsado por algunos países, se empieza a estudiar la planta. Pero si bien el pionero, el descubrir los principios activos de la planta fue el doctor Rafael Michelao, ¿verdad? Que vemos ahí en la pantalla, ¿verdad? Ahí con la fórmula del THC. El cual no solo se conformó con el aislamiento del THC, que es el tetrahidrocannabidiol, que vemos aquí arriba, esta fórmula, ¿sí? Algo parecido a lo que aprendimos en bioquímica sobre el ciclopentano perhidrofenantreno, ¿verdad? Esta fórmula muy parecida, siendo que el doctor Rafael Michelao hizo el descubrimiento junto con su equipo. Y los investigadores entonces empezaron a ver que el organismo mismo también producía cannabinoides, o sea, todos los seres vivos
los organismos, los seres vivos, en forma natural, producen endocannabinoides. Descubrieron uno que se llama anandamida, y posteriormente se descubre un segundo cannabinoide que es el 2-araquidonilglicerol 2-AG. ¿Sí? Bueno, eso de anandamida, también hay una película que se llama El Científico, que recomiendo que la pueden ver en YouTube. Y porque esto tiene un nombre que uno de los miembros del equipo de Rafael le dio a la planta, ¿verdad? Sí. Recientemente un grupo de científicos italianos encontró la presencia de 2 nuevos cannabinoides en la estructura molecular del cannabis, cuyo potencial es superior a los ya conocidos, tetrahidrocannabidiol y cannabidiol. Son estos dos compuestos que es el cannabidiforol y el tetrahidrocannabiforol, ¿sí? Estas moléculas tienden a ser mucho más potentes que el THC y el CBD, ¿sí? Este fue un descubrimiento apenas el año pasado. Vamos a hablar de sistema endocannabinoide, también de manera breve. Antes de hablar del sistema endocannabinoide, quiero describir cómo funciona. El sistema endocannabinoide es un grupo de receptores cannabinoides endógenos localizados en el cerebro de los mamíferos y a través de los sistemas nerviosos central y periférico. Pero no nada más en los mamíferos, también se ha descubierto en las aves. Están constituidos por lípidos, neuromoduladores y sus receptores, conocido como el propio sistema cannabinoide del cuerpo. El sistema endocannabinoide está involucrado en una serie de procesos biológicos, fisiológicos, incluyendo el apetito, sensación al dolor, humor, y mediando los efectos psicoactivos de la cannabis. Bueno, aquí está la molécula de la anandamida, y el araquidonil del 2-AG. Otros 2 endocannabinoides que se descubrieron, pues son mucho más, ¿no? Pero aquí tenemos los más importantes. Tenemos 5 endocannabinoides que son los que se está estudiando, ¿no? Ahora, estos endocannabinoides tienen sus receptores, ¿sí? Los cuales son identificados con las siglas de CB1 y CB2. Ahí están los años de su descubrimiento. En el año de 1990 fue clonado y descubierto, y el CB2 clonado en el año de 1993, ¿sí? La función general del sistema endocannabinoide en el sistema nervioso es a través de moléculas como esta, como la anandamida, y actúa como un sistema de retroacción negativa, un feedback que regula la liberación de los neurotransmisores, principalmente la dopamina, la GABA y glutamato. También a través de la activación del MAP sinasa regula la proliferación y diferenciación neuronal, estando involucrado en la diferenciación normal de las células madre. A nivel periférico actúa como un mediador autócrino y parácrino de la actividad inmunológica, regulando la potencia defensiva de los linfocitos y monocitos. También regula la actividad inmune de la microglía y astrocitos del sistema nervioso central, sobre todo en situaciones de patología degenerativa o isquémica. En palabras sencillas, lo que hace estos endocannabinoides también es un efecto de inmunomodulación, ¿sí? Modula la respuesta a los diferentes microorganismos o alergenos que llegan a afectar al organismo, ¿sí? Aquí está el sistema de feedback, bueno, como con una dendrita y cómo se ve en este esquema, actúa en forma presináptica, o decir, antes de la unión, y en forma retrógrada, o sea,
Si yo, por ejemplo, veo que la epinefrina sale de aquí, de esta célula y se va hacia la otra, entonces el cannabinoides actúan en forma retrógrada del receptor hacia hacia el emisor de la adrenalina, ¿verdad? Esto es interesante porque generalmente pensamos que todos van en un mismo sentido y en el caso de los cannabinoides tiene un sentido inverso. La señalización, la vía, pero sí. Los ligandos endocannabinoides son sintetizados y liberados por neuronas posinápticas en todas las regiones donde se expresa el receptor, CB1. La depolarización posináptica abre canales de calcio, voltaje dependientes, y el aumento citoplásmico del calcio induce la síntesis de endocannabinoides. La síntesis de endocannabinoides también podría desencadenarse tras la estimulación de receptores metabotrópicos de glutamato o la estimulación de receptores D2 de la dopamina que actúan a través del AMP cíclico. Es un poco más entrando a la bioquímica de los endocannabinoides. Tendríamos que dar una clase, bueno, más bien de bioquímica, de cómo la farmacodinámica y de cómo funcionan estas moléculas, ¿no? A nivel celular. Para los fisiólogos, pues van a ver que es muy interesante. ¿Sí? Aquí tenemos un esquema de un perrito. Esto me lo prestaron, me lo facilitaron nuestros amigos de Canavets, que es una asociación de médicos veterinarios canapeutas de España, particularmente de Cantabria, iba a decir, de Cantabria, no, de Cataluña, que se comunicaron con un servidor y les pareció muy interesante que en México estemos ya empezando a hacer también nuestra asociación y que también están dispuestos a colaborar con nosotros. Les interesa mucho porque pues también tenemos conceptos o intereses muy parecidos en la cuestión de medicina, ¿verdad? Bueno, la orientación del receptor CB produce neuroprotección en el modelo de ratón mutante SOD1 de la esclerosis lateral amiotrófica. Bueno, esto es interesante porque hay una enfermedad que se llama esclerosis lateral amiotrófica. Esta enfermedad de la esclerosis lateral amiotrófica se da también en los perros. Por eso se empezó a estudiar qué efecto podía tener particularmente los cannabinoides en esta enfermedad. En esta enfermedad, al igual que en el moquillo, hay pérdida de mielina y empieza a haber un descontrol en la transmisión nerviosa. Entonces se ha visto que con estos cannabinoides se activa las células de Schwann, que son las que producen la mielina, y empiezan a producir otra vez mielina. También se observó que aumentan los receptores de los endocannabinoides en los pacientes con esta enfermedad, incluso también con el moquillo, con la enfermedad de moquillo, aumentan. ¿Y cómo se dieron cuenta? Pues porque hay marcadores inmunofluorescentes que vieron cómo se marcaban como arbolitos cuando había enfermedad y había más receptores de estos endocannabinoides. ¿Esto qué quiere decir? Que los cannabinoides que produce el organismo de alguna manera tratan de detener esta degeneración, y si a esto le aumentamos los cannabinoides exógenos, pues van a ayudar más porque ya hay receptores ahí que van a tener la función de recibir a estos cannabinoides exógenos y por lo tanto hacer un efecto sumatorio al de por sí producido por el mismo organismo, ¿no? Por eso pienso yo, es una teoría que tengo, que algunos pacientes con moquillo, por ejemplo, quedan con menos secuelas o a veces hasta se curan y solitos vamos. ¿Por qué? Porque a lo mejor estos tienen mayor producción de cannabinoides
independientemente de los receptores que aumentan en todos, ¿no? Y algunos otros no. Por eso es que probablemente sea esta diferencia entre uno y otro paciente. La distribución espacial del receptor de cannabinoides tipo 1 se ve en el sistema nervioso central periférico normal. Aquí están, mire, yo siempre hago referencia a las científicas o a los científicos. Aquí están los de Alemania, esta Jessica, y bueno, también Christel, que es la de abajo. Estas son investigadoras que descubrieron que los endocannabinoides elevados en líquido cefalorraquídeo en pacientes epilépticos. También en pacientes epilépticos aumenta la cantidad de endocannabinoides. Y estas científicas lo descubrieron en el líquido encefalorraquídeo. Wow. Bueno, este otro tema es sobre regulación de los receptores CB en astrocitos reactivos en mielopatía degenerativa canina, un modelo de enfermedad de la esclerosis lateral amiotrófica. A mí estos científicos me inspiran mucho, son jóvenes, ellos trabajan mucho, muy fuerte, son, muchos de ellos son de la Universidad Complutense de Madrid y trabajan con algunos otros científicos. Aquí en México tenemos que trabajar, tenemos que generar más investigación. Bueno, ellos descubrieron que en la esclerosis lateral amiotrófica, lo que yo había platicado, aumentan los receptores y descubrieron cómo estos cannabinoides aumentan también la producción de mielina en las células de Schwann. Algo así parecido, y quiero comentar esto también porque dentro de mis disciplinas médicas en las que me he enfocado es la neurología. Por ejemplo, los nucleótidos también están, eso desde 2016 se descubre que también hace un efecto similar a aumentar la producción de mielina en el paciente con algún padecimiento neurológico, por ejemplo, en problemas en humanos, por ejemplo, en enfermedad del trigémino. Entonces, lo que quiero decir con esto es que esta medicina canábica es muy eficaz para algunas patologías, siempre y cuando se tenga un conocimiento. Bueno, es que la medicina no se puede aplicar, siento yo, empíricamente, sino tiene que aplicar con conocimiento de cómo funciona. O sea, yo sé que funciona, pero yo quiero saber cómo, ¿verdad? O sea, que me expliquen cómo funciona, porque si lo aplico así nada más, pues está muy bien, pero no pasaré de ahí, ¿no? Entonces, como médico, yo creo que tenemos que saber, muchas veces no se sabe, algunas medicinas, acuérdense de la aspirina, por ejemplo, no se sabía cómo tiene el efecto analgésico, ¿no? No se sabe cómo alivia, pero sí sabe que alivia, decía un anuncio. Bueno, en este caso sí se sabe cómo está aliviando el producto. Y siempre y siempre deberemos, pienso yo, tratar de hacer una medicina holística, o sea, integral, ¿sí? Entonces, en los últimos, o sea, hasta los últimos tiempos he utilizado yo una combinación de medicina canábica con otras medicinas, como por ejemplo en el caso de una de discrasia a nivel medular, con los nucleótidos, por ejemplo, ¿no? Los nucleótidos y los cannabinoides, como decía la doctora antes del programa, también hay otras disciplinas que nos han ayudado mucho, como lo que es la acupuntura, obviamente la herbolaria, y tienen su principio, quizá en forma empírica al principio y después se descubre que sí tienen una cuestión importante en su funcionamiento, o sea, que se conoce ya después los mecanismos por los cuales funcionan estos productos, ¿no? Entonces, hablé muy rápido porque son casos, o sea, muy rápido porque hay muchos detalles que si quieren, después podríamos explicarlos ya en forma particular si hay algún interés con los médicos, obviamente, y más en detalle con el apoyo de los investigadores, con los artículos científicos
obviamente revistas indexadas, para tener un respaldo en la utilización de esta medicina, ¿no? ¿Sí? No sé si hay alguna, perdón, si hay alguna pregunta, Gaby. Sí, mira, si quieres cerramos tu presentación, ¿no? Ya por completo, muy bien. Y yo sí tengo, yo creo que varias preguntas que posiblemente serán las mismas que tengan nuestra audiencia, ¿no? Por un lado, entonces, bueno, la cannabis ya lleva muchísimo tiempo de investigación, respaldado su uso por varios artículos, ¿no? Indexados, no varios, sino miles de artículos indexados. Como comentas, muchos de los países ya le están utilizando y usando, ¿no? Vamos a hablar del término médico veterinario, entonces, o de su uso veterinario. ¿Cuándo yo puedo considerar, doctor, que un paciente es posible candidato de uso de medicina canábica y en qué casos, supongamos? Bueno, esto está interesante. Primero, bueno, hay que hacer un diagnóstico, obviamente, para pues, conocer si este padecimiento X, por decir, por ejemplo, una convulsión, el origen de la convulsión, por decir, tenemos convulsión con algún padecimiento endocrino, por ejemplo, una diabetes mellitus, no sé, y hay una convulsión idiopática, que no sabemos la causa, hay una convulsión postraumática, hay convulsiones postinfección. En todo este tipo de cuestiones de convulsión nos va a funcionar bien, pero tenemos que descubrir cuál es el origen para también tratar la causa principal, ¿no? Si, por ejemplo, se trata de un proceso endocrino en donde el paciente está con sus niveles de glucosa eh, excedidos, pues bueno, tenemos que administrar quizá una dieta especial, insulina, no sé, como es el protocolo para los perros, por ejemplo, ¿no? Una vez que se descubre que es una diabetes mellitus e insulino dependiente, que es una cuestión que es directamente involucrada por el páncreas, porque hay veces que aumenta la glucosa, pero por problemas adrenales. Bueno, tenemos que hacer primero un cuadro así. Ahora, ¿qué tanto debo usarlo o no? Y si nos sirve para todo. Es decir, cuadros neurológicos u osteoartríticos. Sí nos es de utilidad, siempre y cuando, doctora, yo considero que se utilice también la medicina ya probada, bueno, ya utilizada, más bien, ya utilizada desde antes, ¿no? ¿Por qué lo digo esto? Porque hay problemas de osteoartritis, por ejemplo, que se están tratando con algunas antiinflamatorios no esteroidales, por decir, AINES. Y ahí va más o menos nuestro paciente, pero el problema es que luego hay un incremento en la fosfatasa alcalina y empieza con problemas de gastritis, vómitos, inclusive úlceras duodenales, después de unos cuantos días o quizá un mes de tratamiento, generalmente es el periodo, aunque algunos razas es antes. Y entonces lo que tenemos que valorar es esto y entonces empezar a utilizar quizá en forma conjunta la medicina canábica en las dosis recomendadas y luego ir quizá retirando el otro producto hasta lo más que se pueda. Caso de convulsiones, es diferente proceso. Hay pacientes que me han llegado con convulsiones de más de un año, y entonces tenemos que primero volver a hacer todo el estudio, química sanguínea, biometría hemática, si se requiere y si se paga, estudios de tomografía, ¿sí? Algunas otras herramientas que se pueden utilizar para el diagnóstico, también historia clínica y los tratamientos que se han utilizado, ¿verdad? Para que podamos nosotros determinar cómo vamos a introducir la medicina a este paciente, ¿sí? Y no cambiar
el plan terapéutico de sopetón, ¿verdad? Porque eso no funciona. Hay veces que sí, pero será por pura cuestión de idiosincrasia, ¿no? Del paciente. Entonces, estos protocolos, que es lo que se usa en humanos, es lo que hacen en humanos, así lo estoy haciendo yo en los perros. Y hay otros casos en donde se menciona que son eh, tratamientos compasivos o ya con pacientes ya muy mal y que me han resultado bien, ¿no? Por ejemplo, en convulsiones que no se logran controlar, ¿verdad? Ni con los fenobarbitúricos, ¿no? Ujú. Y hemos utilizado esta medicina combinación con otros productos y nos ha resultado magnífico, ¿no? O sea, sí hemos abatido estos trastornos que ya venían utilizando, inclusive algunos pacientes que han venido, algunos pacientes que les han venido dando cannabidiol, CBD, pero que no les ha funcionado, por varias causas, no sé, algunas veces, no siendo el producto el responsable, sino la forma de administrar, quizá, algunas veces la forma de administrar el producto, otras el que se dé solito, por ejemplo, y no con otros remedios terapéuticos, ¿sí? Eso es, entonces los candidatos para que se utilice la medicina canábica, antes tengo que tener eso se llama un protocolo, una encuesta, perdón, de historia clínica y un diagnóstico presuntivo, un diagnóstico elaborado y ya después, pues ya se les puede ir considerando candidatos, ¿verdad? Ok, ok. ¿Sí? Candidatos también son perros muy viejos, por ejemplo, que ya no se pueden operar, están en un gran riesgo para operar con una osteoartritis, ¿verdad? Por ejemplo, una afectación de una luxación de la rótula, por decir. Perros de 15 años, ¿no? Con luxación de rotuliana y lesiones así, pero de años. Entonces, lo que utilizo yo es la medicina canábica, plasma rico en plaquetas, y obviamente con eso tenemos una calidad de vida para el paciente y para el dueño, porque como habíamos platicado, si no hay calidad de vida para el perro o para el gato o para la mascota, para nuestro animalito, tampoco hay calidad de vida para el propietario, o sea, está sufriendo también. Entonces, hay que dar calidad de vida a los dos, ¿no? No tenemos pacientes, por ejemplo, con parálisis, que los dueños tienen, están como yo, 60, 70 años y ya para estar cuidándolos y limpiándolos, todo eso, la verdad no es calidad de vida para el paciente, ¿no? Entonces, estos pacientes no en todos los casos, pero sí en muchos, hemos tenido resultados muy buenos y el paciente tiene calidad de vida y pues se han rehabilitado en lo que les quede de vida, ¿verdad? Que lo vivan bien, ¿verdad? Eso es Ah, lo que se trata de esta medicina, no se trata de hacer cosas milagrosas, ¿verdad? O mágicas. Ujú. muy bien, doctor. Nos comentabas que la cannabis tiene identificadas hasta ahorita, creo, 103 sustancias, dijiste, o 105. Este, sí, más de 113 sustancias, sí, Entonces, 115 sí, sustancias. Ok. De sí, estas, nos diste el nombre de dos, que son las principales, por así decirlo, pero son las principales porque son las que realmente producen un efecto médico, bueno, o sea, terapéutico, o sí. son las principales porque son las que están más estudiadas o alguna otra, o la que son más fáciles de poder separar. Digo, no lo sé. Esa es mi pregunta, si es de si son las moléculas que realmente son utilizadas en la parte médica y las que tienen un valor médico. Es muy interesante. Esa pregunta es bien interesante porque no hablé de eso. Y ya no me acuerdo, no es cierto. No, la medicina canábica, bueno, fíjate que se han descubierto muchas sustancias que les llamamos terpenos, ¿sí? Y estas tienen un efecto séquito, es decir, que actúa, por ejemplo, el CBD y tras de como un séquito, pues así le pusieron. Séquito es el conjunto de personas que sigue un líder, por ejemplo. A un político va otra vez atrás de él varios, ¿no? Un Ajá. líder.
Entonces, esto es lo que hacen. El CBD va adelante, por ejemplo, y los terpenos van atrás, actuando también a diferentes niveles en el organismo. Y esto también a través de la investigación nos hemos dado cuenta. Aquí tenemos una lista de terpenos, por ejemplo, que actúan como dices tú. Por ejemplo, el humeleno, perdón, inhibe el apetito. Esto lo utilizamos en combinación con el CBD para cuando quieren bajar de peso, ¿no? Hay otros terpenos, como por ejemplo el mirceno que tiene un efecto sedante, relajante, aumenta los beneficios psicoactivos del THC, Ok. los beneficios, no la alucinación de estas cosas. Y se encuentran en dónde? En el laurel, en el tomillo, en los cítricos, en la citronela. Por eso mira, los cítricos se utilizan desde antes también para relajantes. La citronela, la melisa. La melisa que utilizan, por ejemplo, productos como estas cápsulas del Dalai, y estas para dormir, tienen melisa, ¿verdad? Aparte de que tienen, me parece, valeriana. Entonces, hace un efecto séquito con el CBD. Ahora, aquí hay que conocer medicina, precisamente por eso. Porque, por ejemplo, tú le das a un paciente con hipotiroidismo, melisa, estas pastillas con melisa, y le vas a ocasionar un problema, ¿verdad? Le vas a ocasionar un problema porque esto tiende también a disminuir todavía más la síntesis de la hormona tiroidea. Entonces, aguas con esto. O sea, hay cosas que tienes que investigar antes, ¿verdad? Como siempre, antes de mandarlas y no mandarlas mezcladas así. Tiene un efecto antiinflamatorio, los mircenos, ¿sí? Y tenemos también el pineno. Después le mandaría una lista, doctora, de los diferentes terpenos que se han estudiado y se hacen las combinaciones adecuadas con el cannabidiol, con los componentes, para que hagan ese efecto séquito del que tú mencionas. La planta de por sí tiene terpenos, pero puedes también utilizar de otras plantas estos terpenos para aumentar su potencia, según lo que quieras tú, según las indicaciones que vas a hacer en el paciente. Fíjate que los cannabinoides que están en la cannabis sativa también están en el olivo. El aceite de olivo tiene cannabinoides, Gaby. El aceite de olivo tiene cannabinoides, pero es muy poquito. Por Ah, eso sí. pienso yo, por eso pienso yo, que cuando te comes una lechuguita en la noche con un poquito de aceite de oliva, a lo mejor por eso te da sueño, ¿verdad? Porque luego decían, no, pues tómate tu lechuguita y vas a ver que te va a dar un sueño. Bueno, a lo mejor con el vinito y todo, tipo cena mediterránea, ¿no? Bueno, esto es porque estas sustancias están en estas plantas también, no nada más en el cannabis sativa. También se ha visto, hay un investigador mexicano que está en el Sinvestav, ahorita no recuerdo el nombre y qué pena, pero no me acuerdo ahorita el nombre, pero está trabajando también con la cúrcuma y el y los cannabis, y el cannabis, ¿sí? Y si tiene cierto efecto séquito también la cúrcuma, ¿no? Y también están viendo qué efecto pudiera tener también obviamente en la cuestión de cáncer, ¿sí? En la cuestión del cáncer, sobre todo, bueno, yo admiro mucho la investigación que está haciendo, que ha hecho la doctora Cristina Sánchez en Madrid, como habíamos dicho la otra vez, de ratones, ¿no? En cáncer de cerebro y cáncer de glándulas mamarias, ¿no? Y hay varios artículos al respecto, ¿no? Que hablan sobre esto con un gran éxito, pero no significa que en seres humanos nos esté dando también ese resultado, o en los perros, ¿no? Entonces, por eso tenemos que hacer más investigación Claro. eh, este, para, para saber inclusive dosificaciones.
Sí, claro. Y la disponibilidad también del producto, ¿no? La disponibilidad del producto, la forma de absorción, por ejemplo, si es en aceite, cómo tiene que pasar por tu digestivo, tienes que darle alimento para que si ingiere se absorba, si es en alcohol, cómo se absorbe inmediatamente a través de las mucosas, o sea, es una absorción diferente. Puede haber un producto que sea, por ejemplo, lo que hemos comentado para animales, pudiera ser un producto que fuera inyectable, ¿no? Inyectable, ¿por qué? Pues porque así actuaría más rápido, ¿no? En un problema de una crisis convulsiva, por decir, ¿sí? Wow. Entonces, aplicarlo por vía endovenosa y de esta manera tendrías una cuestión más rápida. Hace 6 meses estaba yo platicando con algunos colegas sobre el uso, sobre la producción de la vacuna contra el COVID que fuera nasal, ¿verdad? Y yo, bueno, pues estaba con mis cosas y ya están sacando la vacuna nasal. Bueno, ya están investigándola los laboratorios de Avimex junto con un laboratorio de Estados Unidos, Así es. porque inducen la inmunidad local. Entonces, la vía de administración es muy interesante, es muy importante. Yo estaba hablando también con el doctor Héctor Sumano sobre las diferentes vías de administración. Yo de todos mis... él no me dio clases, pero yo respeto mucho a los profesores del UNAM, como el doctor Héctor Sumano y otros más, el doctor Telles, bueno, varios médicos. De farmacología también, pues ellos pues son científicos y orientan muy bien, ¿no? Sobre las cuestiones de investigación. Son mexicanos, todos ellos, por eso, cómo me gustaría que se fomentara más esta investigación. Claro, Esta claro. investigación, porque nosotros tenemos mucha gente muy inteligente en nuestras universidades y no tenemos por qué andar buscando en otro lado. O sea, la cuestión intelectual, ¿no? Y de formas de administración de los productos. Hay muchas cosas que hacer aquí. Sí, pero sobre todo, por ejemplo, eso que me dices tú, doctora, que tienes mucha razón. Hay que empezar a hacer estas fórmulas con los terpenos diferentes, ¿sí? Y sobre todo para la cuestión que también es una cuestión mía, que es el bienestar animal, bueno, no mía, de todos los médicos veterinarios, ¿verdad? Bienestar animal y del ser humano, o sea, la One Health que llaman, ¿sí? Entonces, eh, con estas investigaciones, se puede alcanzar varios objetivos, ¿verdad? En la terapéutica de casos difíciles, ¿no? Sí, de casos complicados en donde la medicina eh, que hemos tenido, la convencional, Ajá. que sí ha ayudado mucho, pero esto tiende a mejorar sobre todo por los efectos colaterales que pudiera llegar a tener, que son mínimos en comparación con las otras drogas, ¿no? Ujú. Sí. Los ácidos, los nucleótidos, por ejemplo, también tienen los menos efectos colaterales, ¿no? Y tampoco están muy caros, ¿no? Sí. Digo, hay otras terapias alternativas que se pueden estar aplicando, ¿no? Ya lo hemos comentado tú y yo. Tengo una pregunta para un tema que ambos nos gusta y ambos compartimos. ¿Qué tanto se ha utilizado la cannabis, ¿no? La medicina canábica en fauna silvestre? Ajá. Bueno, no mucho, no hay mucha experiencia en esto. Ujú. En algunos, eh, he estado leyendo algunos artículos sobre todo en forma un tanto experimental en, en primates, sí, sí hay algunas investigaciones, pero sobre todo porque también la han utilizado como un modelo para después aplicarlo en seres humanos, los productos. En aves también se ha utilizado en algunos procesos, por ejemplo, en gota articular. eh, y bueno, particularmente lo he utilizado y nada más en una ocasión porque
ya no he atendido animales así, ya cuando los veo ya están muy avanzado el problema en el erizo, en la enfermedad tambaleante del erizo, ¿sí? Y me ha resultado, pues me ha resultado bien el producto, sí atempera las convulsiones y mejora la calidad de vida y también el promedio de vida del animal, ¿sí? En dolores crónicos y en cuestiones, en algunas veces, en conejos, problemas neurológicos, como cuáles, como eh, la E. cunicule, la encefalotoxinosis cuniculi, bueno, pues se ha utilizado y vamos, tenemos aquí varios en historias clínicas, varios pacientes que han prolongado bastante su vida y con una calidad de vida buena. Sí. Muy bien, entonces, doctor, casi estamos ya teniendo que cerrar nuestro programa, ¿no? Me gustaría, si es que pudieras comentarnos, si yo, pensando en nuestro público en general, ¿no? Nuestra audiencia en general, está interesado en poder utilizar, yo sé que es un tema más médico, pero sí lo manejas en el tema de legislación, en poder utilizar un producto canábico, ¿no? Porque lo platiqué, porque alguien me lo comentó, porque un médico ya me está prescribiendo, ¿no? Hay muchos productos ahorita en el mercado. ¿Cómo me puedo asegurar que estoy yo adquiriendo, ¿no? Un producto que sea con calidad, ¿no? Que realmente me vaya a cubrir las expectativas. Y también pensando en el tema médico, pues también los médicos veterinarios ya están empezando a utilizar esta medicina canábica, lo cual a mí me da mucho gusto porque tenemos que abrirnos a nuevas terapias, a nuevas formas de manejo de nuestros pacientes. Entonces, si yo como médico voy a empezar a utilizarlo dentro de mi consultorio veterinario, mi clínica o mi hospital, ¿qué debo de fijarme, doctor? ¿Para dónde debo de voltear a ver los productos? ¿Cómo? Yo creo que son importantes dos cosas. Una, si el producto es importado, que tenga, pues sí, todos sus registros en orden, investigar sobre todo la procedencia del producto, obviamente sus permisos de importación y obviamente la concentración, porque tenemos concentraciones que van por ejemplo, desde los 2.500 miligramos por cada 160 mililitros, a unos que van más, dependiendo la cantidad de concentración que ven en el producto, pues el costo, porque entre más concentrado es más caro. ¿Sí? Esto tenemos que... Hay varias líneas de productos de uso veterinario. Creo que, bueno, yo creo que en Canadá también hay toda una serie de productos este, yo creo que más o menos igual que en Estados Unidos, quizá más, ¿sí? Y bueno, sería anunciar, ¿no? Pero ahorita dices que ya hay una gran cantidad de productos, pero yo quiero saber si tienen si están pasando en forma legal, ¿no? Porque comentábamos en otra ocasión que solamente he visto una empresa, quizá ya haya más, pero nada más ahorita he encontrado una en México que sí tiene su registro de COFEPRIS y vende la materia prima, vamos, pero puro CBD. Ese no tiene THC, es puro CBD. También no hablamos de esto, pero hay cannabinoides sintéticos, pero han tenido muchos problemas. Después, quizá en otro programa hablemos de los cannabinoides sintéticos y su uso en animales, ¿no? Porque eso también es importante. O sea, estos han tenido graves problemas luego. Alemania ha hecho cannabinoides sintéticos, esos países y otros países también, pero sobre todo en Europa, ¿sí? Y en Estados Unidos también, pero en Europa, sobre todo en Alemania, ¿no? Y estos productos no son caros y
y han demostrado, se ha visto, es que digo pero no lo he visto yo, pero en artículos científicos se ha visto que tienen muchos efectos no deseables, ¿ya? Entonces yo creo que es mejor lo natural, ¿sí? Si quieres en otro programa, porque sí tendría que hacerlo esto en forma seria, te presentaré una serie de empresas con las cuales tuve contacto al principio, en los Estados Unidos y en Canadá. ¿Cómo se llama el dueño de la empresa esta canadiense? Tiene un nombre así medio de artista. Se llama Brad Peterson. No Brad Pitt, Brad Peterson. Por ejemplo, Brad Peterson tiene una empresa canadiense que tiene diferentes productos con cannabidiol, ¿verdad? Principalmente no tiene con THC. Bueno, hay terapias en donde tenemos que aplicar THC, tetraído cannabidiol, ¿sí? Entonces, este producto pues, no nos funcionaría, ¿verdad? Nos funcionaría para terapias con CBD y tiene varias concentraciones esta empresa de Peterson, pero hay otras empresas de Estados Unidos, perdón, que también están por entrar a México y ellos tienen también varios productos, ¿sí? Ahorita el CBD, pues sí lo puedes importar, lo pueden traer y lo pueden vender aquí pues, sin ningún problema, pero sí hay que ver estas dos cuestiones, la concentración y es muy importante para ver si es o no efectiva, ¿no? ¿Qué tipo ¿Sí? ya sea CBD o THG, ¿no? Ajá. Lamentablemente sí ya tenemos que cerrar el programa, ¿no? Sí. Pero creo que sí vale la pena tener un tercer programa, quizás no ahorita continuo, pero sí retomar este tema contigo, porque me parece interesante poder saber los usos, ¿no? ¿Cuándo voy a utilizar THG y cuándo voy a utilizar CBD, ¿no? Pero bueno, también valdría la pena, lo hemos platicado nosotros ya en breve en esta semana que ha pasado. Nos interesa mucho que esto sea de una difusión mayor, definitivamente. Entonces, consideramos importante poder desarrollar este curso o una serie de conferencias magistrales de manera conjunta, tanto el doctor con una servidora como consultora. Entonces, en su momento se los vamos a hacer saber porque creo que es importante que empezamos a conocer toda esta información, ¿no? Ya más específica, que lamentablemente en un programa a veces que podemos durar 45 minutos, una hora, la verdad es de que no podemos ahondar demasiado, es un tema muy técnico, pero es un tema interesante, es un tema que ahorita está de gran interés para la gente, también para los médicos, entonces todo el mundo está interesado en que ya se está desregulando la cannabis, pero no sabemos qué hay alrededor y esta es parte de lo que hay alrededor de este tema. Entonces, doctor, te voy a pedir el favor que podamos ya despedir el programa. ¿Tendrás algunas palabras que nos puedas compartir, por favor? Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias por todo, por el programa. Y bueno, sí, quedamos cortos con el tema. Yo creo que hay que profundizar por partes. Por ejemplo, Marco, háblame ahora de, no sé, de las convulsiones. Y bueno, y hablar sobre la medicina canábica en este tema, ¿no? Con todo lo que se ha descubierto y se ha hecho. Pero pues qué bueno que se está abriendo esto pues nada más agradecer y cualquier duda, cualquier cuestión, pues que te lo hagan llegar y con mucho gusto a través de ti podemos resolver, ¿sí? Claro. Resolver la duda. Sí. Claro que sí, salen también las redes sociales tuyas, doctor, con nosotros, también en la página de su esfera, quien guste dejar sus preguntas, sus consultas, para que podamos pasárselas al doctor y el doctor va a estar muy, muy atento de poder contestárselas. Yo nada más quiero cerrar con lo siguiente. Yo les recomiendo que como toda terapia complementaria, primero la conozcamos, ¿no? Sepamos, tengamos un poco más de información de la misma para poder saber tanto cómo aplicarla como médicos, también cómo la vamos a recibir para nuestros animales, en el caso veterinario,
Y en el caso de aquellas personas que lo están utilizando de manera personal, sí recomiendo que chequemos exactamente que los productos que estamos adquiriendo, sí, cuenten con los permisos necesarios de la COFEPRIS, para importación y de la COFEPRIS para su uso también, ¿sí? En el caso veterinario, entiendo que también Senacica está pues trabajando en ese tema posiblemente, entonces valdría la pena que trabajemos un poquito en tener la certeza que los productos que estamos utilizando vengan y elaborados, producidos e importados de la manera correcta y cumpliendo con la normatividad. Yo los invito para que la siguiente semana nos podamos volver a ver en nuestro programa de Su Esfera Conectando con la Naturaleza, el siguiente miércoles, pero aparte también los invito a que nos manden sus consultas que tengan para saber qué más quieren saber sobre el cannabis y poder compartirlo con el doctor. Y también, si están interesados en poder tomar estas conferencias magistrales, pues con gusto que nos compartan sus inquietudes para ir formando nosotros este pequeño serie o sesión de conferencias magistrales que puedan ustedes participar y podamos compartir este conocimiento que tiene principalmente el doctor en este tema que pues se ha vuelto un especialista, un experto en el tema, y lo cual agradecemos su presencia. Doctor, muchísimas gracias, Marco, por habernos acompañado. Gracias por haber aceptado esta invitación. Espera. Gracias, Gaby. Gracias a ti. Muy bien, estamos por aquí con ustedes. Muchísimas gracias por haber escuchado nuestro programa el día de hoy. Lamentablemente sí tenemos que ya cerrarlo, ¿no? Hay muchas preguntas, yo me quedo con varias preguntas que personalmente se las voy a hacer, esa es la ventaja de tener contacto con el ponente, ¿no? Pero estoy pensando que posiblemente podamos hacer unas pequeñas cápsulas para que ustedes conozcan estas respuestas, ¿no? Muchísimas gracias a todos, espero que les haya gustado el programa, les haya interesado, ¿sí? Y les sea de utilidad, principalmente porque es un tema que creo que puede serlo exactamente. Los espero el siguiente miércoles, 5 de la tarde, Su Esfera Conectando con la Naturaleza. Saludos a todos, que pasen linda tarde. Gracias. Muy bien, Marco. Tenía que ser así porque en verdad, la verdad es de que sí, la vez pasada nos pasamos un buen rato, ¿no? Y aunque pasó a destiempo, la gente aún así se quedó, te digo que fueron más de 3,000 visitas las que tuvo continuas, o sea, porque se mide en la estadística, se mide quiénes sí se quedan, ¿no? No quienes entran 2 minutos y se salen, porque, y no se cuentan tampoco las reproducciones automáticas, ¿no? Entonces, sí fue un tema de interés. Por esa razón era importante que habláramos ya de una plática extra o de algo más, ¿no? Para ver qué comentarios tenemos, si es que hay algún comentario, y si no en su momento, que podamos detectar si es que hay algo que podamos compartir. Yo creo que el uso terapéutico es algo muy importante, a mi punto de vista, y la diferencia de lo que te decía, ¿no? CBD y THG, aunque no sé hasta dónde en una grabación se pueda compartir de manera muy breve, ¿no? Se me hace un tema muy técnico y ahí el reto va a ser tuyo para hacer que ese tema técnico se vuelva un tema de uso. De fácil acceso. Sí. También de fácil acceso porque está... Es muy técnico, entonces necesitamos que lo vuelvas muy entendible, ¿no? La verdad es que aunque fue una parte técnica lo que sí tuviste que dar, y me queda claro el por qué, ¿no? A mí. Sí, pero tú eres médico. Exacto, por eso dije a mí. Yo creo que a muchos posiblemente de repente van a decir, ¿qué fue esto? A ver, ¿cómo? Pero lo bueno fue de que lo supiste convertir, ¿no? Para un entendimiento común. Sí, entonces, sí creo que hay mucho de qué hablar, sinceramente, a mi punto de vista. Hay bastante todavía. Lo relevante, no quiero decir importante porque creo que todo es importante, pero lo relevante ya lo tocamos. Ahora detectemos, ¿no? Si es que se puede pasar incluso que tú tomes videos de grabación de algunos de tus pacientes cuando se los... Claro, los tengo. Los tengo para que... Sí, no los quise pasar ahorita porque... Los vamos editando. Valdría la pena, quizás ya en un tema más médico, invitar a puros, bueno, no invitar a puros médicos porque no lo podemos cerrar a médicos, ¿no? Pero ya ver un caso clínico y poner, no sé, exactamente que se trate casos clínicos con medicina canábica, ¿no? O medicinas o terapias alternativas, porque dices que lo utilizas con otras cosas más. Entonces, podría ser tomar 3, 4 casos clínicos, no más, en donde veamos un breve video del antes de la aplicación y cuáles son los resultados después de la aplicación y de cuántos fue, ¿no? Y describir brevemente la historia clínica
y qué fue lo que fue evolucionando el paciente, ¿no? Me parece que algo así podemos armar que sea mucho más práctico para que ya vieron la parte teórica, ahora vamos a ver la parte práctica, cómo se aplica, cómo responde nuestro paciente. Entonces creo que puede ser algo así, que se desarrollen estos pequeños videos. Ahí sí te diría que me los mandaras el Sí, mismo claro. que lo vayamos a ver, para que los de los de producción se encarguen de insertarlos dentro de nuestra plática. Tú vas a irlos describiendo como si tú estuvieras viendo el video, no lo vamos a proyectar en la entrevista, pero como si tú estuvieras viendo el video, ¿sí? Tú lo vas describiendo, vas diciendo, es más, te recomiendo poner una computadora a tu lado para que cuando digas, y vamos a ver el caso clínico tal, vas corriendo el video y vas describiendo, y está pasando esto, esto, y yo les digo, a partir de este minuto tal, metes el video tal. Entiendo. Sí. ¿Sale? Entonces, así lo tendremos que trabajar para que tú ya lo tengas editado. ¿Cuánto tiempo de duración del video? Aproximadamente, yo creo que un caso clínico lo describes brevemente en 4 o 5 minutos. Yo creo que menos. Bueno, sí, sí, más o menos. Yo pensando en las imágenes, Las posiblemente. imágenes, sí, claro. Antes y después del caso Pero clínico. piénsenlo, me queda claro que ahí los tres trabajan en equipo, ¿no? Tu esposa, Sí. tú y tu hija. Sí, Entonces, sí. piénsenlo cómo lo arman, ¿no? Yo digo porque esto se tiene que promover, pero se tiene que promover de manera correcta, ¿no? Claro. Sí. Entonces, por esa razón la insistencia de trabajarlo contigo que sabes, que conoces bien el tema, porque sí sé de 2 3 personas que están también haciendo medicina canábica, pero no traen todo el background, ¿no? De la legislación, de la investigación, de los orígenes. Ellos nada más lo hacen y se acabó, ¿no? Entonces, no se trata de eso. Yo busco algo más sólido. Entonces, por esa razón te comento que podemos hacerlo así. Piénsenlo cómo lo armamos y lo lanzamos en el transcurso de unos 2 meses, cuando ya vayamos a lanzar el curso. Muy bien. Hay que ir trabajando nosotros en esa agenda, ver quiénes son los que van a participar, diseñar la imagen de divulgación, todo este tipo de cosas, buscar, si no va a ser por aquí, vamos a tener una sede, bueno, ¿dónde va a ser? ¿No? Pensar en todo ese tipo de cosas, pensar en el costo, ver exactamente quién nos puede apoyar con lo que es una constancia de Conservet, ¿no? O el respaldo de una asociación, todo este tipo de cosas, ¿no? Que lo vayamos trabajando para que en el transcurso de 3 meses, si estamos diciendo que en noviembre posiblemente vamos a dar esto, bueno, pues en el transcurso, estamos en abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, tenemos 7 meses. Entonces, en el mes 5, la tenemos que estar pasando para que tenga 3 meses de promoción, ¿no? Sí, me parece muy bien. Y podríamos invitar a este amigo canadiense, a Jack Garrett, que es veterinario. Él vive en León y está muy interesado también en bueno, vive en Canadá, pero luego viene con su esposa y vive en León, Guanajuato, y él lo conozco desde hace mucho, y él habla español, o sea, no hay problema. Perfecto. Él podría ser, también una persona que puede colaborar y vemos a ver si podemos jalar recursos también de alguno que esté Buscamos, promoviendo su producto. buscamos, tanto buscamos Buscamos, como también tiene que tener un costo, definitivamente. pues sí, Aunque sea exacto. básico, mínimo, pero tiene que tenerlo. La gente tiene que aprender también a valorar el conocimiento, ¿no? Pero mira, hay gente que quiere vender su producto, ¿no? Entonces pues que nos financie. Hay otra persona, también otro doctor, que está también en Guanajuato, que también podríamos, y tiene varios casos clínicos, y, Ajá. y eso también es